enfermería. Mi persona, bueno, como ya les mencionó, soy licenciada en enfermería, Marisol Lozano Rodríguez. Gracias a esta profesión hermosa he podido hacer 2 especialidades, la especialidad en ginecobstetricia y la especialidad en neonatología. He hecho también la maestría en salud pública y ahora ya culminando el doctorado en administración en salud. Para que vean qué tan amplio son las carreras y en especial de esta carrera de enfermería que tiene que ver con la forma de ser de cada uno de ustedes. Tal vez ustedes ya lo tienen identificado la carrera que van a estudiar, pero eso les debe de nacer muchas veces desde lo que uno es pequeño, ¿no? En las cosas que nos gustan. Y enfermería es una carrera de vocación. Estudiar enfermería es asegurar en la familia que cada miembro de los integrantes de nuestra familia, de nuestros vecinos, de la sociedad, de la comunidad, del país, tengan un profesional que va a estar listo a prestar una atención integral de salud. Eso es enfermería, vocación de servicio. Esas ganas que uno tiene para poder atender al otro sin importar lo que a uno incluso le pueda pasar. Y he estado pensando pues de cómo ha sido en la pandemia del COVID-19, que muchos de nosotros, el personal de salud, sin pensar en la familia, en los hijos, en el esposo, en mamá, en papá y en otros, teníamos que brindar el cuidado al paciente. Es ahí donde cada uno de los integrantes de cada enfermera se dieron cuenta de su verdadera vocación. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo en el hospital, también soy docente en la universidad, ¿no? En mi caso, en el hospital, habían enfermeras que tenían que asumir el rol de atender al paciente con COVID. Entonces no había enfermeras, nadie quería trabajar por el temor de contagiarse. Es ahí donde me llaman, ¿no? Y yo con gusto fui a atender a los pacientes con COVID en la unidad de UCI, para lo cual la enfermera tiene que estar preparado desde la atención al recién nacido, incluso antes de la concepción, en una gestante. La enfermera tiene que saber qué cuidado se brinda a la gestante, a ese producto que está en camino. Por eso que enfermería siempre va a luchar por la vida, por ese niño que tiene el derecho de nacer. Nosotras, las enfermeras, tenemos que luchar por ese niño por nacer. Ese es nuestro objetivo. Vemos por el niño, por el neonato primero, por el recién nacido, ¿no? Vemos también por el niño, por el adolescente, trabajamos con el adulto. El adulto tanto, ¿no? en ambos grupos etarios, en ambos grupos, ¿no? En el sexo, varón y mujer, trabajamos con el adulto mayor, incluso en la post-mortem, cuando fallece un paciente, ahí está la enfermera. Entonces, ¿cómo trabajamos? Y dirán, ¿y cómo la enfermera trabaja cuando ya murió el paciente, no? Nosotras hacemos el papel muchas veces del sacerdote, porque la enfermera cuando fallece un paciente tiene que darle un cuidado especial en el post-mortem, que es pues cuidar toda la integridad del paciente. También hacemos el rezo, la oración, ¿no? Al paciente. También damos el Santo Solius, que el Padre también nos permite hacerlo, ¿no? En todas las etapas. Y hacemos todo ello. Entonces, en la época del COVID, muchos nos dimos cuenta de la verdadera vocación que es para nosotros, y ser enfermera pues es eso, ¿no? Brindar la ayuda, y muchas veces teníamos que alejarnos de la familia para poder cuidar a ese paciente. Gracias a Dios, por eso se dice que Dios está con la enfermera, no nos pasó a muchos nada, ¿no? Se vio pocos fallecidos en el personal de salud, pero en enfermeras, si se dan cuenta y hacen una recapitulación, pocos. ¿Por qué? Porque aparte de nosotros estar las 24 horas con el paciente, porque eso hacemos, porque nuestro papel, nuestro rol como enfermeras es el cuidado del paciente. ¿Y qué es el cuidado? Atención es otra cosa y cuidado es otra cosa. Atención, yo voy al paciente, le veo, le digo cómo está, señor, que le duele la cabeza, la barriga, bueno, usted tiene este diagnóstico y terminé mi atención. Pero el cuidado es, desde que lo que yo llego a verle al paciente, voy haciendo mi anamnesis, mi evaluación, y voy viendo y digo, a ver, señora, buenos días, ¿cómo está, señora Carmen?
ay señorita, estoy muy mal, está llorosa. Yo ya estoy identificando las necesidades que tiene la paciente. Tiene ansiedad, tiene temor, ¿no? Entonces está angustiada. Y dentro de enfermería llevamos el curso de salud mental y psiquiatría. Y con esos conocimientos es que yo voy a brindar el cuidado en salud mental del paciente. La señora me puede decir, señorita, mire, estoy mal, tengo deposiciones sueltas o líquidas, ¿no? Las diarreas que nosotros conocemos. Y de acuerdo a la sintomatología voy buscando la necesidad del cuidado de enfermería en esa paciente. Diré, la paciente necesita apoyo para movilización, si es que tiene dificultad para movilizarse. La paciente necesita hidratación, le tengo que canalizar su vía, tengo que manejar tal vez algunos equipos modernos que ahora manejamos, ¿no? El monitor multiparámetro y otros. Si la paciente está chocándose, tengo que saber manejar muchos equipos que tengo que salvar con esos equipos la vida del paciente. Entonces la enfermera hace todo, no solo la enfermera vacuna, como muchas veces lo podemos entender, ¿no? Entonces la enfermera, dentro de sus competencias está la parte asistencial. Eso es lo que hemos hecho en el COVID, la parte asistencial, la parte de diagnóstico, donde diagnosticamos oportunamente qué es lo que tiene la paciente y para evitar la complicación. ¿En qué momento? En las 24 horas de atención con el paciente. Luego también hacemos en esa paciente, ¿no?, la parte preventiva. ¿Yo qué hago para que la paciente con COVID no se enferme? Voy a hacer estas medidas de cuidado, ¿no? Entonces, ahí hemos implementado las enfermeras, viendo la necesidad que tenía el paciente, por ejemplo, lavado de mano obligatorio. Otra medida que la enfermera identificó por estar con el paciente las 24 horas es la posición en aquellos pacientes que venían con necesidad de oxígeno. ¿Qué hacíamos? Lo poníamos de barriguita, lo pronábamos, eso se llama pronar, ¿no? Lo pronábamos y hemos visto que los pulmones se ventilaban mejor, tenía más espacio para que el paciente pueda respirar. Entonces, esas cosas, por ejemplo, se hace la prevención. La promoción a través de, por ejemplo, evitar el uso de mascarilla, por ejemplo, la promoción, no lavado de mano, promoción. Entonces, prevención, promoción, asistencia directa y recuperación. En la recuperación que teníamos que hacer nosotros en la pandemia, usar equipos modernos, teníamos que saber manejo del oxígeno, manejo del monitor multiparámetro, manejo del ventilador, manejo y supervisión y exigencia a todo profesional que venía a atender al paciente del uso correcto de las medidas de bioseguridad, por ejemplo, de la mascarilla, de la gorra, porque así nada más nadie podía entrar. ¿Y qué tiene que hacer la enfermera? Vigilar. Si tal persona, tal profesional, ¿no?, que está también dentro del equipo, vestía o no adecuadamente. Entonces la enfermera, ese es su enfoque general, ¿no? Entonces vemos la parte preventiva, la parte promocional, la parte asistencial, la parte de recuperación, vemos el área de investigación. En el COVID también hemos hecho bastante investigación, ¿no? Y dentro de las investigaciones y de las pruebas que hemos hecho, hemos visto también que la pronación era una forma de poder salvar vida en los pacientes, ¿no? También en el uso de los medicamentos. A ver, ¿quiénes teníamos que probar? En el COVID no sabíamos qué medicamento era adecuado para el paciente. Prácticamente estábamos en prueba. ¿Y qué tenía que hacer la enfermera? Ya tal paciente ha mejorado con tales medicamentos, ¿no?, en tales condiciones estaba. Entonces, toda la información que usa la enfermera en el cuidado de la persona es que ayuda a mejorar y salvar vidas en las personas. Y salvar vidas en las personas también ayuda a salvar vidas dentro de la familia, dentro de la comunidad y dentro de la sociedad. Entonces, la enfermera formada en la Universidad San Cristóbal de Huamanga ya tiene un laboratorio equipado con todo lo que ustedes van a aprender desde serie 100 hasta serie 500. Nuestro laboratorio está bastante equipado e incluso no podríamos
envidiar pues a las universidades particulares como la UPC, la Cayetano Heredia, no, está muy equipado nuestro laboratorio, ha mejorado en cuanto a la infraestructura y al equipamiento del laboratorio, que en mis tiempos nosotros pues teníamos que hacer de diferente manera, ¿no? Y la parte práctica que brinda la universidad para que ustedes puedan desarrollar sus habilidades y destrezas en el manejo de la atención al paciente, ¿no? Del cuidado al paciente. Entonces tenemos el campo clínico abierto. Entonces estudiar enfermería es brindar el cuidado al paciente o a la persona que necesita de nosotros, sea sano o enfermo, o esté en recuperación. ¿Por qué la persona sana? Porque hacemos la parte preventiva a través de las vacunas, del control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Y otros programas que tenemos dentro de nuestro perfil profesional al cual nos tenemos que abocar. El estudiante de enfermería, una vez que culmine los 5 años de estudio, que van de la mano con los docentes desde serie 100, 200, 300, 400, 500, sale preparado para poder brindar cuidado al paciente en la parte preventiva, en la parte promocional, en la parte de lo que es docencia, en la investigación, y puede trabajar en muchos campos, como puede ser municipalidades, clínicas, hospitales, universidades, ¿no? Haciendo trabajos de investigación, programas sociales, es bastante amplio. Y más o menos se dice que en el Perú la necesidad de enfermeras es 6 enfermeras por mil personas. O sea, es bastante la necesidad de contar con profesional de enfermería dentro de nuestro país. Todavía no estamos llenos, nos faltan profesionales que tengan esa vocación de atender al paciente y vengan a la línea de las enfermeras a poder brindar ese cuidado. Entonces, se estudia 5 años, ¿no? En esos 5 años ustedes hacen ya la parte del internado, 1 año de serums, y después del serums ya ustedes pueden trabajar como licenciadas en enfermería y posteriormente hacer especialidades. Pueden hacer especialidades que va desde neonatología, que son la parte asistencial, neonatología, UCI pediátrica, pueden hacer cirugía, neonatología, medicina, pueden hacer ginecobstetricia, muchas especialidades. Y ahora una de las especialidades que está también saliendo es lo que es salud del escolar y adolescente, que es un campo que todavía no llenamos como enfermeras porque nos faltan, ¿no? Entonces esa área, por ejemplo, se trabaja con colegios, con estudiantes, y se trabaja un montón de temas que son importantes para que ellos puedan también tener la parte preventivo-promocional y en algunos la recuperación en su estado como persona, ¿no? Porque nosotros vemos a la persona en forma integral. Vemos su aspecto físico, su aspecto biológico y vemos su aspecto psicológico. Por eso es que nosotros las enfermeras, tan solo con conversar con una persona, ya nos damos diagnósticos de enfermería. Nosotros tenemos diagnósticos de enfermería, el médico tiene su diagnóstico médico. El diagnóstico de enfermería pues es ansiedad, ¿no? Si yo encuentro un paciente triste, ¿no? Si encuentro, por ejemplo, tal vez déficit de atención, si por ejemplo hay riesgo de sangrado y otros. Trabajamos con diagnósticos de enfermería que vamos con ustedes avanzando desde serie 100 y en serie 500, ya son expertos en lo que es diagnóstico de enfermería según el NANDA, ¿no? Entonces, eso es enfermería. ¿Qué les puedo decir? En la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga tienen docentes muy competentes, ¿no? Docentes con especialidades, con maestrías, con doctorados, que no tienen nada que envidiar a la capital, ¿no? Y pueden estudiar ustedes dentro de nuestra universidad. Y el laboratorio que está muy equipado, ¿no? Está bien equipado. En cuanto al presupuesto, ¿cuánto gana la enfermera? Ustedes ahí estarán preguntándose, ¿no? Entonces, hay 2 áreas, no médico y médico. Las profesiones no médicas son todas aquellas que no es medicina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las no médicas están pues psicología, biología, tecnología médica, enfermería, los biólogos, está psicología, está obstetricia y otros, ¿no? Entonces, el sueldo que ganan las enfermeras cuando se nombran va de 5.000 a más. Y como contratados están por los 3.000, ¿no? En las ONGs, en las municipalidades también bordea los 3.000 soles.
pueden trabajar a la vez también en la parte de docencia, que nos permiten la doble percepción, ¿no? Entonces pueden hacer la parte asistencial y también pueden hacer lo que es la docencia, ¿no? O en este caso, vamos a tener la especialidad de adolescente, también trabajar en los colegios. Entonces pueden tener sus propios consultorios, que también ya tenemos la facultad de abrir nuestros consultorios de enfermería, ¿no? Entonces eso es enfermería, una carrera que les va a permitir desarrollar sus competencias, que les va a dar esa apertura de poder salvar la vida de sus familiares, salvar la vida de los vecinos, de las personas que ustedes quieren, de una persona desconocida. Y siempre ustedes tienen que tener en cuenta que pues enfermería siempre lucha por la vida. No importa cuán grave está el paciente, hasta el último día que el paciente respire y su corazón lata, ahí está la enfermera brindando el cuidado, ¿no? Hasta incluso, como les digo, después de la muerte también nosotros brindamos ese cuidado. Entonces, eso es enfermería. Mi pasión para mí es enfermería. Yo también estudié Derecho, pero dentro de las dos carreras, lo que me llena más como persona es enfermería, ¿no? El encontrarme con una persona en la calle que me reconozca y me diga, señorita Marisol, ¿estás acá? ¿No? Eso me llena de alegría. O cuando me llaman después de tiempo, yo ya ni me recuerdo qué paciente es, y me llaman y me dicen, señorita Marisol, ¿cómo está? Necesito su ayuda. Y eso alegra, ¿no? Entonces, como dicen, da mucha satisfacción tener que salvar vidas, a veces hasta pequeñitos. Recuerdo una de las anécdotas cuando yo trabajaba en neonatología. Teníamos un bebé que había nacido con 500 gramos, medio kilo, chiquitito. Y decíamos, vivirá, y era un varoncito y una mujercita. Entonces, hacíamos de todo. A veces había momentos en que se iba el paciente y decíamos, no, ya se murió. Pero de repente, al rato le tocamos, revivía. Y decíamos, ay, y era el dueño del ventilador porque se paseaba por todos los ventiladores, uno de los bebés. Era de Tambo el bebé. Entonces, en uno de ellos salió de alta. A los 7 meses pesaba 2,5 kilos, a los 7 meses. Ese bebé nos visitó después de 5 años. Claro que a esa edad, como era un niño prematuro, pues la visión no había desarrollado bien, entonces se quedó cieguito, ¿no? Estaba sordito, pero sí caminaba y reconocía. Y yo pensé que se iba a caer, porque pues como caminaba un poco rápido, decía, se va a chocar con la silla, y nosotros cuidando que no se choque, ¿no? Entonces la doctora, que es la neonatóloga, nos decía, ¿por qué tienen que preocuparse en que el niño no se caiga? Que se caiga. Pero doctora, se va a golpear. Déjalo. El bebé ha desarrollado muchas formas de poder estar dentro de este mundo. Él, con el sentido del tacto, ha mejorado y ha logrado sentir que hay objetos cerca de él. Entonces, por ejemplo, estudiar y tratar a ese niño, su desarrollo, ¿no? Como un niño no normal, sino como un niño con deficiencia, también es tarea de la enfermera. Entonces, hay cosas importantes, subespecialidades, que nos permite cuidar y entender el desarrollo de la persona. Por ejemplo, de ese niño, 5 años y reconocía nuestras voces. Y había una enfermera que pues siempre era muy graciosa, y el bebé se volteaba, y el niñito, ya 4 añitos, y se volteaba y decía, y le buscaba, y decía, reconoció tu voz porque tú siempre te reíes mucho, ¿no? Le decíamos. Y decía, sí. Entonces, hay cosas que llenan a una enfermera cuando te dicen un gracias, o a una abuelita que está ahí y que tú le atiendes sin cobrarle nada, porque no se cobra muchas veces. Yo, por ejemplo, mi lema es no cobrar a los ancianos. Yo no puedo cobrar a un anciano, y si tengo medicamentos los regalo porque son ancianos y pues necesitan cuidado de uno, ¿no? Entonces, es eso, enfermería. Pueden trabajar en todas partes, pueden irse a otros países donde enfermería es a nivel mundial. Tengo muchas colegas de mi promoción que están trabajando en España, en Italia, en Estados Unidos, ¿no? Y nos encontramos año tras año y nos contamos las experiencias. Por ejemplo, en el COVID nos ha ayudado a integrarnos. Llamábamos a la colega de España, ¿cómo están haciendo con los pacientes? A Estados Unidos, mira, tengo este caso, ¿cómo están haciendo? Y muchas cosas que hemos podido mejorar en nuestra atención y en nuestras competencias, ¿no? A nivel mundial, y gracias al COVID, ¿no? O sea, el COVID también no ha sido nada malo,
nos ha ayudado a mejorar en tecnologías, a mejorar en capacidades, y ahora la información y la capacitación y la enseñanza de todos nosotros es a través de la comunicación del internet, ¿no? Entonces, jóvenes, les invito a estudiar acá en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, una universidad pues que ha mejorado bastante con buena infraestructura, y en el área de enfermería, ¿no?, y de salud, bueno, en este caso de enfermería, tenemos un laboratorio muy equipado con docentes muy capacitados y que les va a llevar de la mano para que ustedes logren el objetivo que ustedes deseen. Y si se animan a estudiar enfermería, entonces bienvenidos a enfermería, y seguramente ya cuando egresen trabajarán junto conmigo, ¿no? Y ya ustedes, de hecho, cuando yo ya sea mayorcita, me van a cuidar. Entonces necesitamos esas enfermeras con vocación para que puedan también continuar con nuestro trabajo, que es servir, ¿no?, a las personas y brindar ese cuidado que se merece.